Bogotá es una ciudad construida por millones de historias. Cada una de sus calles, parques y barrios guarda la memoria de quienes llegaron buscando una oportunidad para empezar de nuevo. Pero entre todos estos lugares existe uno cuya historia no comenzó con planos de urbanización, grandes constructoras o proyectos gubernamentales. Su historia comenzó con la necesidad, con familias enteras que habían perdido todo, con hombres, mujeres y niños que después de abandonar el campo colombiano llegaron a la capital cargando únicamente sus pertenencias, sus esperanzas y el sueño de tener un lugar al que pudieran llamar hogar. Este lugar es el barrio Policarpa. Hoy es un sector reconocido de Bogotá, ubicado muy cerca del centro histórico, rodeado de importantes vías, hospitales, comercios y una comunidad que ha construido su identidad durante más de 6 décadas. Sin embargo, pocas personas conocen que cada una de sus calles fue conquistada gracias a una lucha colectiva que marcó la historia de los movimientos populares por el derecho a la vivienda colombiana. Durante la década de 1950, Colombia atravesaba uno de los periodos más difíciles de su historia. La violencia bipartidista obligó a miles de familias campesinas a abandonar sus tierras. Muchos llegaron a Bogotá buscando seguridad, empleo y un nuevo comienzo, pero la ciudad no estaba preparada para recibir semejante cantidad de personas. La oferta de vivienda era insuficiente y los alquileres demasiado costosos. Y para miles de familias la única alternativa era ocupar terrenos abandonados. Aquella realidad dio origen a numerosos barrios populares que hoy hacen parte de la historia de la capital. Uno de ellos, y el más importante, sería el barrio Policarpo. El 29 de junio de 1961, decenas de familias decidieron ocupar unos terrenos baldíos ubicados junto al entonces Hospital de la Ortúa, hoy conocido como el Hospital San Juan de Dios. Aquella ocupación no fue improvisada, fue resultado de la desesperación de personas que ya no tenían dónde vivir. Campesinos, obreros, trabajadores y desplazados levantaron en cuestión de horas las primeras viviendas construidas con madera, lonas y cartón y láminas de zinc. Lo que para muchos parecía un asentamiento temporal, para ellos representaba la oportunidad de una nueva vida. Cada tabla clavada, cada techo improvisado, cada pared levantada con esfuerzo, era mucho más que una casa, era una declaración de resistencia, porque quienes llegaban allí no buscaban invadir por ambición, buscaban sobrevivir, buscaban darle un futuro diferente a sus hijos, buscaban la oportunidad que el país les había negado. El nuevo barrio recibió el nombre de Policarpa Salabarrieta. La heroína de la independencia colombiana representaba el espíritu de quienes habitaban aquel lugar. Una mujer recordada por su valentía, por enfrentarse al poder y por su lucha incansable hasta el final por sus ideales. Ese espíritu comenzaba a reflejarse en las familias que defendían su derecho a permanecer en aquellos terrenos. Pero apenas comenzaba la verdadera batalla. Las autoridades consideraban aquello ocupación ilegal. Los desalojos comenzaron rápidamente y la policía llegaba con frecuencia para intentar recuperar dichos terrenos. Las viviendas eran destruidas, los habitantes eran obligados a salir, sin embargo, una y otra vez regresaban. Volvían a levantar sus casas, volvían a reconstruir lo perdido, porque abandonar aquel lugar significaba volverse a quedar sin nada, y esa era una realidad que ya no estaban dispuestos a aceptar. Aquella resistencia transformaría para siempre la historia del barrio Policarpa y convertiría a sus habitantes en protagonistas de una lucha más importante por el derecho a la vivienda en Bogotá. Cuando las primeras familias levantaron sus viviendas en aquellos terrenos, sabían que la tranquilidad no duraría mucho tiempo. La ciudad crecía rápidamente, pero las políticas de vivienda seguían siendo insuficientes para miles de personas. Mientras unos pocos podían acceder a urbanizaciones planificadas, otros solo encontraban una alternativa en organizarse y construir con sus propias manos el lugar donde vivir. En el barrio Policarpa, esa organización comenzó desde el primer día. Los vecinos entendieron que ningún esfuerzo individual sería suficiente, solo unidos podrían defender aquello que con tanto sacrificio estaban construyendo. No existían calles pavimentadas, no había redes de alcantarillado, el agua potable era escasa, la energía eléctrica no llegaba de forma oficial y las noches eran oscuras. Cuando llovía, el barrio convertía los caminos en un verdadero desafío. Sin embargo, ninguna de esas dificultades logró detener a quienes habían decidido comenzar una nueva vida. Cada familia aportaba lo que podía, algunos llevaban herramientas, otros conseguían materiales y las mujeres organizaban ollas comunitarias para alimentar a quienes pasaban horas construyendo viviendas. Los jóvenes ayudaban a transportar madera, ladrillos y láminas de zinc. Cada jornada fortalecía el sentido de comunidad. Poco a poco el barrio dejaba de ser un conjunto de cambuches para convertirse en un verdadero hogar. Pero mientras la comunidad crecía, también aumentaba la presión de las autoridades, los intentos de desalojo eran constantes, las viviendas improvisadas eran derribadas, los habitantes debían reconstruirlas una y otra vez. Cada desalojo significaba perder días de trabajo, materiales y pertenencias, sin embargo nadie estaba dispuesto a abandonar el terreno.
Fue entonces cuando la organización comunitaria dio un paso decisivo. Los habitantes comenzaron a reunirse de manera permanente para planear estrategias, defender sus derechos y buscar el reconocimiento legal del barrio. Ese esfuerzo contó con el acompañamiento de organizaciones populares que promovían el acceso digno a la vivienda y fortalecían la participación de las comunidades. Gracias a esa unión, la lucha dejó de ser únicamente por conservar unas casas, se convirtió en la defensa de derechos de miles de familias a construir un futuro. Con el paso de los meses, las viviendas comenzaron a transformarse. Las frágiles estructuras de madera fueron reemplazadas poco a poco por ladrillo. Las calles empezaron a tomar forma, construían durante el día y en muchas ocasiones continuaban trabajando hasta altas horas de la noche. No existían grandes recursos económicos, existía algo mucho más poderoso, la convicción de que el esfuerzo colectivo podría cambiar sus vidas. Cada ladrillo colocado representaba una victoria y cada nueva vivienda demostraba que el barrio seguía creciendo a pesar de las dificultades. Mientras los adultos luchaban por consolidar el barrio, los niños crecían entre calles de tierra y casas en construcción. Para ellos, aquel lugar no era una invasión, era simplemente su hogar. Allí hicieron amigos, allí asistieron a las primeras escuelas cercanas, allí comenzaron a construir recuerdos que décadas después formarían parte de la memoria colectiva del barrio. Con el paso del tiempo, la resistencia del Policarpa empezó a llamar la atención de otros sectores de Bogotá. Su experiencia demostró que una comunidad organizada podía enfrentar enormes dificultades y abrir camino para el reconocimiento de derechos fundamentales. El barrio comenzó a convertirse en un símbolo de la lucha popular por la vivienda digna, no solo para quienes vivían allí, sino también para muchas otras comunidades que atravesan situaciones similares en diferentes puntos de la ciudad. La huella de aquellos primeros años aún permanece detrás de cada calle, de cada vivienda y de cada negocio. Existe una historia de esfuerzo, una historia escrita por personas que se negaron a rendirse, que decidieron transformar un terreno vacío en una comunidad llena de vida. Sin saberlo, estaban construyendo mucho más que un barrio, estaban dejando un legado para las generaciones futuras. Los primeros años fueron los más difíciles. Cada día representaba un nuevo desafío, pero el tiempo comenzó a demostrar que aquella comunidad no era pasajera. Las familias permanecieron, las viviendas se fortalecieron y poco a poco el barrio empezó a cambiar su apariencia. Lo que antes eran caminos de tierra comenzaron a convertirse en calles definidas, las casas de madera dieron paso a construcciones de ladrillo. Los techos de zinc fueron reemplazados por estructuras más resistentes. Cada mejora representaba una pequeña victoria conseguida con esfuerzo propio. La transformación del barrio no ocurrió de la noche a la mañana, fue el resultado de años de trabajo comunitario. Los vecinos organizaban jornadas para limpiar las calles, abrir caminos y adecuar espacios comunes. No esperaban que todo llegara desde las instituciones, ellos mismos se convirtieron en los constructores de su territorio. Esa capacidad de organización fortaleció el sentido de pertenencia. El barrio ya no era solamente un lugar donde vivir, era una comunidad unida por una historia compartida. Con el paso de los años comenzaron a llegar los servicios públicos, el acceso al agua potable, la energía eléctrica, el alcantarillado, las recolecciones de basuras y más adelante el mejoramiento de las vías. Cada uno de esos avances transformó la calidad de vida de cientos de familias, lo que en un principio parecía imposible y empezaba a convertirse en una realidad. A medida que el barrio crecía, también lo hacían sus necesidades, se construyeron espacios para la educación, lugares de encuentro para la comunidad, pequeños negocios familiares comenzaron a aparecer en las esquinas. Tiendas, panaderías, misceláneas, talleres y papelerías, cada establecimiento representaba una nueva oportunidad de trabajo para quienes habían decidido apostar su futuro en el Policarpa. El barrio comenzaba a desarrollar una economía propia, una economía construida desde el esfuerzo de sus habitantes. Los años pasaron, los niños que alguna vez jugaron entre calles y pavimentar crecieron, muchos formaron sus propias familias, otros decidieron abrir negocios, algunos se convirtieron en profesores, comerciantes, conductores, trabajadores de la salud o líderes sociales. Cada generación aportó algo diferente al desarrollo del barrio y aunque el entorno cambia constantemente, el recuerdo de los primeros habitantes aún está presente. Ellos eran la memoria viva de una lucha que no debía olvidarse. Con el tiempo el Policarpa también empezó a construir una identidad cultural. Las fiestas barriales, las actividades deportivas, los encuentros comunitarios, las expresiones artísticas, los murales pintados por jóvenes. Todo comenzó a darle personalidad a un barrio que ya no era conocido únicamente por su origen, ahora identificado por su capacidad de organización, por su historia y por el orgullo de quienes lo habitaban. Cada calle empezó a contar una historia diferente, una historia de trabajo, de resistencia y de esperanza. El barrio Policarpa dejó de ser visto como un asentamiento improvisado. Con el paso de las décadas se convirtió en un referente dentro de la historia urbana de Bogotá. Su experiencia demostró que el crecimiento de una ciudad no dependía únicamente de grandes proyectos de infraestructura, también dependía de las personas, de comunidades capaces de construir futuro incluso cuando las condiciones parecen imposibles. Porque detrás de cada ladrillo existe una historia y detrás de cada historia existe una familia que decidió no rendirse.
Hoy, al recorrer sus calles, es difícil imaginar que todo comenzó sobre un terreno vacío. Las casas, los comercios, los parques, las instituciones y la vida cotidiana hoy parece tan natural. Son el resultado de décadas de trabajo silencioso de miles de personas que construyeron barrio mientras construían también un proyecto de vida. El Policarpa ya no era simplemente un lugar para vivir, se había convertido en un símbolo de identidad, esfuerzo y pertenencia. Pero la historia del barrio aún no había terminado. Los tiempos nuevos traían nuevos retos y una nueva generación tendría la responsabilidad de conservar el legado de quienes lo hicieron posible. Más de 6 décadas han pasado desde que las primeras familias decidieron establecerse en este lugar. Lo que comenzó como un terreno ocupado por personas que buscaban un hogar, hoy es un barrio lleno de vida. Cada mañana cientos de habitantes recorren sus calles para ir al trabajo, el colegio o la universidad. Los negocios abren sus puertas, los parques reciben a niños y adultos, los vecinos continúan saludándose como lo han hecho durante generaciones. Para quien visita el barrio por primera vez puede parecer simplemente otro sector tradicional de Bogotá, pero para quienes conocen su historia, cada esquina guarda un significado especial, porque bajo el concreto, el ladrillo y el asfalto permanece el recuerdo de una comunidad que decidió construir su futuro con sus propias manos. El paso del tiempo transformó el paisaje, las calles fueron pavimentadas, los servicios públicos se consolidaron, llegaron nuevos comercios, instituciones educativas y espacios comunitarios. El barrio dejó de creer únicamente en infraestructura, también creció en oportunidades. Nuevas generaciones encontraron caminos diferentes, muchos jóvenes pudieron acceder a estudios técnicos y universitarios, otros emprendieron negocios familiares, algunos decidieron quedarse para continuar fortaleciendo el lugar donde nacieron, otros llevaron consigo el orgullo de permanecer en el Policarpa a diferentes rincones de la ciudad y del país. Sin embargo, quienes vivieron los primeros años saben que el verdadero patrimonio del barrio no es únicamente en sus edificaciones, está en la memoria, en las historias que todavía se cuentan entre vecinos, entre los relatos de quienes recuerdan las jornadas de trabajo comunitario. Viajando, mi viaje va empezando, fronteras voy cruzando para encontrarte a ti. Navegando, siento que estoy volando, la luna va sondeando. Ruta he de seguir, volaré, nunca miraré para abajo, seguiré, nunca miraré para atrás. Las largas noches levantando paredes, las reuniones para defender el derecho a permanecer, las celebraciones cuando por fin llegaban los primeros servicios públicos son recuerdos que aparecen escritos en los planos de la ciudad pero permanecen vivos en la memoria colectiva. Los murales se convirtieron en una forma de contar historias, las actividades deportivas reunieron a niños y jóvenes, las celebraciones comunitarias recordaron que el barrio siempre ha encontrado en la unión una de sus mayores fortalezas, porque construir comunidad no termina cuando se levantan las casas, construir comunidad significa cuidar los espacios compartidos, respetar a los vecinos y transmitir la historia a quienes apenas están comenzando a escribir la suya. La ubicación estratégica del Policarpa, muy cerca del centro de Bogotá e de importantes instituciones, ha hecho que el barrio sea testigo de múltiples transformaciones urbanas. La ciudad continúa cambiando, nuevos proyectos aparecen, las dinámicas económicas evolucionan, las generaciones se renuevan, pero el espíritu de quienes fundaron este lugar sigue siendo el mismo, la capacidad de adaptarse, de enfrentarse a las dificultades entre vecinos y de la convicción de que una vivienda digna pueda cambiar el destino de una familia. El Policarpa demuestra que las ciudades no solo son construidas por ingenieros, arquitectos o gobernantes, también son construidas por ciudadanos comunes, por hombres y mujeres que con trabajo, perseverancia y esperanza levantan barrios capaces de transformar la historia de una ciudad. Cuando cae la tarde sobre el barrio, resulta inevitable pensar en quienes estuvieron aquí desde el principio. Probablemente nunca imaginaron que décadas después sus hijos, nietos y bisnietos caminarían por estas mismas calles, que sus casas serían reemplazadas por viviendas sólidas, que sus esfuerzos quedarían grabados en la historia de Bogotá. Ellos sembraron mucho más que un barrio, sembraron una comunidad, y ese legado continúa creciendo con cada nueva generación. Viajando, mi viaje va empezando.
cruzando para encontrarte a ti. Navegando, siento que estoy volando, la luna va sondeando, qué ruta he de seguir. Volaré, nunca miraré para abajo, seguiré, nunca miraré para atrás. Viajando, voy viajando, navegando, voy viajando. Viajando, mi viaje va empezando. Las ciudades cambian constantemente, se transforman sus calles, se levantan nuevos edificios y aparecen nuevas generaciones, y con el paso del tiempo muchas historias corren el riesgo de ser olvidadas. Sin embargo, existen lugares donde el pasado continúa presente, no porque permanezca escrito sobre las paredes, sino porque vive en la memoria de quienes lo construyeron. El barrio Policarpa es uno de estos lugares. Cada calle tiene una historia, cada vivienda guarda el recuerdo de una familia que decidió no rendirse, cada negocio representa años de trabajo y sacrificio, y detrás de cada rostro existe una experiencia distinta, pero un mismo sentimiento de pertenencia. Quienes vivieron los primeros años recuerdan el barrio y la incertidumbre de no saber si al día siguiente podrán conservar el techo que acababan de construir. Las generaciones más jóvenes crecieron en un barrio diferente, con colegios, con parques, con comercios y con servicios públicos, con oportunidades que fueron posibles gracias al esfuerzo de quienes llegaron primero. Por eso conocer la historia del Policarpa también es una forma de honrar a quienes dedicaron su vida a construir comunidad. Hoy, el mayor desafío del barrio ya no es levantar viviendas, el verdadero reto es conservar su identidad, cuidar los espacios que durante décadas fueron construidos colectivamente y transmitir a las nuevas generaciones el valor de la historia que pisa cada día. Está definido por las personas que lo habitan, por sus costumbres, por sus recuerdos y por la manera en que enfrentan juntos los desafíos del futuro. El Policarpa es mucho más que un sector de Bogotá, es el reflejo de una ciudad construida por miles de familias trabajadoras. Es el testimonio de que la organización comunitaria puede transformar realidades, es la prueba de que incluso en los momentos más difíciles la unión puede abrir caminos donde antes solo existían obstáculos. Su historia no pertenece únicamente a quienes viven aquí, también hace parte de las historias de Bogotá y en muchos sentidos de la historia de Colombia, porque el Policarpa representa la experiencia de miles de familias que llegaron a la capital buscando un lugar donde empezar de nuevo. Quizás al recorrer hoy estas calles resulte difícil imaginar aquel terreno vacío de principios de los años 60. Cuesta creer que donde hoy existen viviendas, parques y comercios, alguna vez solo habían incertidumbres. Pero precisamente ahí reside el verdadero valor de esa historia, recordando que ninguna comunidad nace terminada, que los barrios no aparecen de un día para el otro y son los resultados de incontables jornadas de trabajo, de decisiones valientes y de personas que eligieron construir, incluso cuando todo parecía estar en contra. Mientras cae la tarde sobre Policarpa, la vida continúa, los niños regresan a casa, los comerciantes cierran sus negocios, las familias se reúnen una vez más y las calles siguen siendo testigos silenciosos de una historia que comenzó hace más de 60 años. Una historia escrita con esfuerzo, con dignidad y sobre todo con la firme convicción de que un hogar no es únicamente el lugar donde vivimos, es el lugar donde construimos juntos. Continúa en cada familia que la habita, en cada vecino que cuida sus calles, en cada niño que juega en sus parques, en cada persona que comprende que conocer el pasado es la mejor manera de construir el futuro.